Carlos Abascal Carranza, el último caballero católico de México. En el corazón de México, en una época marcada por la modernidad y los cambios vertiginosos, surgió un hombre cuya vida fue un ejemplo de fe, integridad y amor por su patria. Este hombre defendió los valores que han cimentado nuestra historia, la fe católica, el hispanismo y la moral inquebrantable. Hoy en Big Man Productions, conoceremos la vida de Carlos Abascal Carranza, un caballero de nuestro tiempo, un defensor del orden, de la tradición y de Dios en la tierra mexicana. Capítulo 1. Infancia y formación. Carlos Abascal Carranza nació en la Ciudad de México, en el seno de una familia profundamente católica. Desde muy niño, su educación estuvo impregnada de valores cristianos y de respeto a las tradiciones hispanas que habían dado forma a México. Sus padres, conscientes de la fragilidad moral de la sociedad moderna, se aseguraron de que sus hijos aprendieran la importancia de la fe y la honestidad. En su infancia, Abascal mostraba un interés particular por la lectura, especialmente por la historia de los héroes de la Iglesia y los caballeros que defendieron la fe en tiempos de adversidad. Desde pequeño comprendió que su vida tendría un propósito mayor: servir a Dios a través del bien de su nación. La educación recibida le permitió forjar un carácter firme, disciplinado y respetuoso, valores que le acompañarían durante toda su trayectoria. Fue en estos años donde se consolidó su identidad como católico comprometido y su admiración por los grandes hombres de la historia de México y España. Capítulo 2. Inicios en la vida profesional y política. A medida que Carlos Abascal crecía, su pasión por México y la fe católica lo llevaron al mundo profesional y político. Se convirtió en un defensor de los valores conservadores en un país donde la modernidad y el progresismo amenazaban con desarraigar la identidad nacional y religiosa. Su paso por el sector privado y su formación en negocios le permitieron comprender las complejidades de la sociedad mexicana, pero nunca perdió de vista su compromiso con la justicia, la moral y la ética cristiana. Abascal veía en la política una herramienta para proteger la tradición y guiar a México por el camino correcto, siempre bajo la mirada de Dios. Fue en este periodo que Abascal comenzó a destacar como un hispanista moderno, alguien que entendía que la historia y la cultura española habían moldeado los cimientos de México, y que la fe católica debía ser preservada como guía espiritual de la nación. Capítulo 3. Secretario de Gobernación y defensor de la moral. Carlos Abascal alcanzó la cúspide de su carrera política cuando fue nombrado secretario de Gobernación durante el sexenio de Vicente Fox. En este cargo, no solo administró los asuntos internos del país, sino que también defendió con firmeza los valores tradicionales frente a corrientes liberales y progresistas que buscaban desarraigar la fe y la moral de México. Su trabajo no fue fácil, enfrentó retos de enorme magnitud, desde crisis sociales hasta presiones de ideologías contrarias a la herencia católica de la nación. Sin embargo, Abascal mantuvo siempre una postura firme y coherente: el interés de México debía alinearse con la justicia, la tradición y la fe en Cristo. Durante su gestión, defendió la libertad religiosa y la educación basada en principios sólidos, recordando a todos que una nación que olvida a Dios y a sus raíces está condenada a perder su grandeza. Para Abascal, la política no era un juego de poder, sino un servicio a Dios y a la patria. Capítulo 4. Hombre de fe y espiritualidad. Más allá de la política, Carlos Abascal era un hombre de profunda espiritualidad. Participaba activamente en su parroquia, fomentaba la devoción a la Virgen María y promovía la práctica de los sacramentos. Su vida era un ejemplo vivo de cómo un hombre puede integrar la fe en todos los aspectos de su existencia. Se decía que su oración diaria y su meditación sobre los misterios de la Iglesia le daban la fuerza para enfrentar los desafíos de su vida pública. Abascal comprendía que la verdadera fortaleza de un líder reside en su conexión con Dios, y por eso nunca se apartó de la oración y la contemplación. Esta faceta mística y espiritual hizo que muchos lo consideraran un caballero moderno, alguien que combinaba la acción política con la entrega a los valores cristianos, uniendo el espíritu y la práctica en perfecta armonía. Capítulo 5. Legado y enseñanza. La vida de Carlos Abascal Carranza nos deja enseñanzas profundas. Nos recuerda que la política no es solo poder, sino servicio, que la fe no es solo creencia, sino guía, que el hispanismo no es solo historia, sino identidad y orgullo. Su legado es la defensa de México como una nación con raíces católicas, consciente de su historia y orgullosa de su herencia hispánica. Abascal nos enseñó que un hombre íntegro puede marcar la diferencia, que la fe y la tradición son faros que guían a la sociedad en tiempos de oscuridad, y que la moral es el cimiento de la verdadera grandeza. Hoy, su ejemplo inspira a aquellos que desean un México fuerte,
fiel a Dios y orgulloso de sus raíces hispanas, un México donde la verdad, la justicia y la fe nunca se pierdan. Lástima que en la actualidad no hay políticos así. Así concluye este recorrido por la vida de Carlos Abascal Carranza, el último caballero católico de México, un hombre que vivió con integridad, defendió la fe y protegió la historia y la grandeza de nuestra patria. Gracias por acompañarnos en Big Man Productions. Este canal expone la historia desde un punto de vista honesto y con temor a Dios. Si valoras la historia, la fe y los héroes que nos enseñan a amar a México, te invitamos a suscribirte y apoyar nuestro canal, para que juntos sigamos rescatando y honrando el legado de los grandes hombres que forjaron nuestra nación.